Te agradecemos mucho el tiempo para participar, Alberto. Para ti, ¿qué relación tienen la debida diligencia en derechos humanos y las prácticas actuales de las empresas para evaluar sus riesgos al exterior, por ejemplo, en comunidades campesinas e indígenas? El que las empresas desde el principio contemplen y se hagan responsables de las afectaciones que se le pueden generar a las comunidades, que no están pidiendo proyectos de este tipo, de los que muchas veces llevan. Abre la posibilidad como un instrumento al servicio de las comunidades y los derechos humanos para poder equilibrar más esta balanza de poder. Más en concreto, Alberto, ¿tú cómo crees que cuál es el papel de las corporaciones o las grandes empresas para respetar los derechos humanos de las comunidades donde actúan? ¿Qué específicamente deberían hacer? Tienen que tomar en cuenta todo. Antes de pensar en hacer un negocio, eh, eh, en este sistema económico que trata todo el tiempo pues, en una competencia exacerbada y una disputa por el control de la inversión, y que parece que esos son los factores únicos que importan. Y entonces no toman Mm. en cuenta las afectaciones reales que pueden generar en la gente. Entonces, hay que entender que las empresas tienen que valorar toda esta relación con las comunidades. La crisis que está generando hoy por hoy el COVID en el mundo nos está poniendo este planteamiento que resuena ya en muchas voces y que está haciendo un eco importante que es cada vez imposible ignorar. Nadie se salva solo hoy por hoy en este planeta. Sea, la cosa, estamos ya tan articulados y tan unidos en torno a nuestras formas de relacionamiento, al propio sistema económico, que en realidad hay una responsabilidad importante en torno al poder económico y al poder político, por supuesto, que tienen que ordenarse hacia tratar de generar posibilidades de que la población en general alcance a estándares de bienestar. El invertir en el bienestar de la gente, que no es nada más altruismo, hoy por hoy. Es una estrategia de sobrevivencia como humanidad. O sea, si las empresas como la institución que se ha vuelto dominante dentro de nuestra época no adquiere una visión distinta, me parece que está generando el germen efectivamente de su propia destrucción y lamentablemente de daños terribles hacia todo el planeta. En comparación a hace 5 o 10 años, ¿tú crees que ha habido avances en el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas? ¿Crees que ha habido algunos buenas prácticas o algún cambio muy relevante, tanto de empresas como puede ser, por ejemplo, en términos de política pública? Que en México estemos logrando que este tema esté en el Programa Nacional de Derechos Humanos no hace un cambio, pero hace que exista. O sea, que este empiece a ser contemplado. O sea, la realidad todavía está muy lejos y en este país somos expertos en querer cambiar la realidad por decreto, ¿no? Entonces, estas brechas de implementación absolutas entre lo que tenemos en las políticas públicas, lo que tenemos incluso en las leyes, ¿no? Y los enormes retos que tenemos en la realidad son siempre de unas dimensiones enormes, ¿no? Eh, eh, pero me parece que es un avance, o sea, que tampoco podemos mm, quitarle valor al esfuerzo que se ha hecho durante este tiempo, durante 5 años, durante más de tratar de ir colocando el tema en algo que además es particularmente difícil porque estábamos acostumbrados siempre a pensar los derechos humanos como una relación únicamente hacia el Estado. Uh-huh. Y donde hoy por hoy esto es un reto de cambio incluso de manera de pensar las cosas, de reconocer que hoy por hoy el mayor peligro para los derechos humanos, la mayor amenaza para los derechos humanos en el mundo es el sistema económico. Y si queremos verdaderamente derechos humanos, tenemos que llegar a esas instituciones que son las que controlan ese sistema económico. Y ya no son solamente los estados, es más, ya no son principalmente los estados.
Entonces, el poder construir mecanismos de acotar el poder, como se hizo en el origen de los derechos humanos, para acotar el poder del Estado, ahora con a quienes representan ese mayor riesgo porque impulsan esta economía, es clave y no va a ser fácil. Y no es una cosa de 5 años, es un cambio de paradigma. Ahora que mencionas el Programa Nacional de Derechos Humanos, ¿tú crees que con el contenido que tenemos ahora, crees que hay alguna línea de trabajo que deberíamos impulsar más? ¿Hay un componente específico sobre debida diligencia en derechos humanos, pero sobre qué crees que deberíamos enfocarnos? Hay que ver cómo esto se empieza a conectar con otros temas. O sea, lo importante es que el tema de empresas y derechos humanos en general no quede aislado. O sea, que verdaderamente, porque no puede estar aislado, está conectado con derechos económicos, sociales y culturales, está muy conectado con poblaciones indígenas, defensa del territorio, y cómo todo esto se va vinculando con pueblos indígenas. Entonces yo creo que sí, bueno, el componente de vida y diligencia yo creo que hoy por hoy es clave porque me parece que es de lo que tiene una mayor concreción para aplicarlo. Este, pero me parece que es fundamental que logremos que esto no se quede aislado, sino que quede articulado con todas estas otras iniciativas. Tiene que haber un cambio en la relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas, absoluta. O sea, tenemos que cambiar esa concepción. Ha sido una relación de explotación, de discriminación y de violencia permanente. O sea, tenemos que modificar esa base para que todo esto verdaderamente surte el efecto que queremos.